Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Y hablando de la salud, vamos a hablar un poquitito de un tema medio triste, pero que se puede mejorar, el tema del Alzheimer. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hablarle hoy de algo que aflige, que afecta a muchas familias. Esta enfermedad llamada Alzheimer es una enfermedad muy triste porque la persona va perdiendo su memoria, su capacidad de reconocer, y básicamente es como si la persona muriera en vida porque va perdiendo su personalidad. Y lo hemos experimentado, yo lo experimenté con mi propio padre, que en paz descanse, pero la realidad que fue muy triste verlo cómo se deterioraba, ¿no? Y cada vez iba perdiendo más su habilidad de reconocernos a nosotros, a los hijos, a la familia. Entonces, hay un artículo interesante que se publicó en la internet hace ya un año y pico, que yo me acabo de enterar de él y me pareció muy interesante porque tiene mucho que ver con la información de la investigación que yo hago sobre el tema del metabolismo. Saben que como parte del tema del metabolismo hablo en el libro El Poder del Metabolismo de las propiedades del aceite de coco. El aceite de coco se ha descubierto que es una sustancia que ayuda mucho a subir el metabolismo, mata hongos, ayuda a la tiroides y tiene distintas propiedades, inclusive puede ayudar a bajar el conteo viral, o sea, las pacientes con AIDS, ¿cómo se llama eso en español? SIDA. Siempre se me olvida porque nosotros acá en Puerto Rico no hablamos español, nosotros hablamos Spanglish. Pero anyway, el problema es que las familias que se ven afectadas con el Alzheimer, pues terminan muchas veces utilizando medicamentos, ¿no? Los medicamentos, que fue lo que inclusive pasó con mi propio padre, pues en verdad no funcionan. Lo único que ellos reclaman que hacen es que arrastra, reduce el declive mental de la persona, ¿no? Pero en realidad es triste porque uno cada vez se pone peor. Acaba de salir un estudio hace como año y medio, yo me acabo de enterar ahora porque hay una persona que me ha dado cierta información sobre el tema de la diabetes con el que yo estoy escribiendo un libro y necesitaba información. Y esta persona me pasó la información de cómo se ha utilizado el aceite de coco para mejorar la condición de Alzheimer y en algunos casos, sorpresivamente, ha significado inclusive regresarle a la persona sus habilidades cognitivas. Y entonces eso lo quería compartir con ustedes. Ese artículo está publicado, y lo pueden buscar en internet. Ese artículo está publicado en un sitio de internet, hay varios sitios, ¿no? Pero hay un sitio que se llama Alianza Natural y básicamente es un sitio de internet donde básicamente si usted pone una búsqueda donde pone aceite de coco, Alzheimer, va a ver que hay indicios de que esto realmente sí funciona para mejorar las condiciones de Alzheimer. Fíjese, básicamente lo que se descubrió es lo siguiente que me parece muy interesante y por eso me pareció interesante desde el punto de vista del metabolismo. Fíjense, lo que se descubrió es que las células del cerebro pierden su habilidad de utilizar la glucosa. La glucosa es el azúcar de la sangre que viene principalmente de los carbohidratos que usted consuma. Por ejemplo, cuando usted come pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolates, pues eso se convierte en glucosa. Y esa glucosa es el alimento principal de las células del cerebro. Pues básicamente lo que se descubrió es que por alguna razón las células del cerebro van perdiendo su habilidad de utilizar la glucosa. Quiere decir que al no tener combustible, que es la glucosa, muchas de esas células entonces mueren. Cuando mueren, entonces sobreviene el Alzheimer. Eso básicamente es la explicación que se le da a este asunto. ¿Qué pasa? También se descubrió y se sabe, por ejemplo, que los niños, por ejemplo, los niños recién nacidos, prácticamente todas las fórmulas de bebé, si usted las mira, contienen una cosa que se llama, déjeme escribirla por aquí un momentito, los americanos le llaman MTC, ¿verdad? Quiere decir Medium Chain Triglycerides. Es triglicéridos de cadena media. Si va a mi libro El Poder del Metabolismo, estoy explicando que los Medium Chain Triglycerides o triglicéridos de cadena media es lo que contiene el aceite de coco. El aceite de coco, por ejemplo, este es el Coco 10 Plus de nosotros, que es un producto que es aceite de coco orgánico con CoQ10, que es una enzima que de hecho se ha utilizado para mejorar la habilidad mental porque aumenta el oxígeno en el cerebro, ¿no? Nosotros lo utilizamos porque mejora el metabolismo. Claro, tiene muchos otros efectos de que limpia hongo,
ayuda a la tiroides, baja el conteo viral, y ayuda a la persona obviamente a adelgazar y les da energía, ¿no? Pero usted ve, por ejemplo, que las fórmulas de bebé, tanto en Puerto Rico, Estados Unidos, como México, Colombia, prácticamente todas contienen triglicéridos de cadena media. Triglicéridos de cadena media, que en inglés se llaman MTC, que es Medium Chain Triglycerides, no es otra cosa que el tipo de grasita especial que contiene el aceite de coco. El aceite de coco tiene una grasa que es un tipo de grasa saturada, que es una molécula bien pequeñita. Como es bien pequeñita, el cuerpo no la utiliza para construir grasa, la utiliza para quemarla como energía. De hecho, no pasa ni siquiera por el sistema digestivo normal. Cuando usted utiliza aceite de coco, eso no pasa por el sistema digestivo normal. Eso va básicamente directamente al hígado y de ahí a las células, ¿no? O sea, que el cuerpo puede reconocer qué cosas puede utilizar y cuáles no puede utilizar, ¿no? El punto es que si usted tiene herencia de Alzheimer, o si usted tiene un pariente o alguien que está perdiendo un poquitito la habilidad de recordar, pues pudiera usted probar con el aceite de coco. Por ejemplo, el Coco 10 Plus de nosotros es ideal para eso, pero si no tiene Coco 10 Plus de nosotros, puede tratar de conseguir otro aceite de coco. El punto es que si tiene triglicéridos de cadena media, eso crea lo que llaman ketones. Los ketones son un tipo de grasa utilizable por el cuerpo. Por ejemplo, la dieta famosa del Dr. Atkins, pues era una dieta de mucha grasa que producía ketones. Nosotros no recomendamos que usted se ponga a comer grasa nada más, pero si quiere mejorar la función mental, parar el Alzheimer o inclusive ayudar a la persona a recobrar parte de su memoria, pues no estaría de más que pruebe con el aceite de coco, porque la realidad es que los medicamentos que hay allá afuera no funcionan. Y esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa. Jorge, ¿te fijaste como estoy diciendo verdad ahora? Verdad con la R, ¿no? Estoy practicando la R porque acá en Puerto Rico no usamos la R. Así que la verdad y la verdad ambas triunfan. Gracias.